Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener una meditación de la palabra del Señor, hermanos, y vamos a dar principio. Vamos a hacer entonces nuestra oración para ponernos en las manos de nuestro Dios y tener la meditación de su palabra. Cerramos tantito nuestros ojos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Señor, que tú, Dios Todopoderoso, seas con mis hermanos y conmigo. Toca el corazón de mis hermanos, divino Dios, omnipotente Padre, para que sus corazones estén dispuestos a recibir tu palabra. También, divino Señor, toca sus mentes, para que sus mentes estén dispuestas, divino Señor, a analizar tu palabra. Y cuando ya la hayan analizado, Señor, de nuestra mente la vamos a pasar a nuestro corazón y ahí la vamos a guardar, poderoso Padre. Para mí te pido, divino Señor, Dios omnipotente, que extiendas tu mano y que pongas, divino Señor, Dios todopoderoso, tu mano sobre mí, de tal manera, Padre Santo, que todo mi ser esté ahorita, divino Señor, concentrado en lo que voy a hablar. Lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón, lo voy a decir, divino Señor, con mis labios, poderoso Padre. Ayúdame, Señor, sé conmigo, bendíceme, y en tu nombre, Dios Todopoderoso, voy a hablar en estos momentos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, dos pasajes. Uno lo encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 12. Son los pasajes de hace 8 días también, hermanos. Filipenses capítulo 2, en el verso 12. Le ponemos ahí una marquita, hermanos, y luego después buscamos, hermanos, buscamos Hebreos capítulo 2 y en el verso número 3. Hebreos capítulo 2 y en el verso número 3. Muy bien. Hermanos, leo en primer lugar Filipenses y luego ustedes repiten. Filipenses capítulo 2 y en el verso 12. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora ustedes, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ahora nos pasamos al libro de Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso número 3. Hebreos 2, 3. Y dice así, hermanos. Yo lo leo y luego ustedes repiten. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora ustedes, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Cerramos tantito nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento. Te pido, divino Dios, que tú prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes puedan comprender muy bien tu palabra, la analicen, divino Dios, y cuando ya la hayan entendido, Señor, la pasen a su corazón, poderoso Padre. También, divino Señor, para mí te pido, extiende tu mano, ponla sobre mí, divino Dios,
y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, Señor del cielo. De tal manera que en estos momentos, divino Señor, sea yo el instrumento, Padre, para que tu mensaje llegue a los corazones y a las mentes de mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, yo voy a hablar, pero tú me vas a respaldar con el poder de tu Santo Espíritu y divino Señor Dios Todopoderoso, todo va a salir bien. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén. Vamos a tratar, hermanos, este asunto que se va a llamar como el de hace 8 días. ¿La salvación se puede perder? Hermanos, vamos a resolver este asunto o esta pregunta, si la salvación se puede perder. Muchas personas dicen, hermanos, que siendo ya salvos, hagamos lo que hagamos, nos metamos donde nos metamos, hermanos, ya somos salvos y no pasa nada. Bueno, así dicen algunos. Pero yo, hermanos, les traigo lo que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón para anunciarles y decirles, hermanos, que debemos de cuidar nuestra salvación exactamente, hermanos, como nos menciona la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Hermanos, nosotros no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. Y entonces casi toda la humanidad, cuando la Biblia se cerró, casi toda la humanidad, hermanos, empezó a titubear. No teníamos qué cosa nos guiara. Y entonces se empezaron a hacer muchas cosas, se empezaron a hablar de muchas cosas, y hermanos, la mayoría de la gente se desvió de la palabra. Vino el Señor Jesucristo, hermanos, anunció, predicó, mostró su poder. Y a pesar de eso, hermanos, el pueblo de Israel tampoco se dedicó a hacer lo que el Señor Jesucristo le había encomendado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente ya creía en otras cosas y era necesario que alguien les predicara. Pero pues también así se fueron yendo, hermanos, y poco a poco se fue transformando la palabra de nuestro Dios, se le fueron quitando cosas, en fin, y se llegó, hermanos, por fin, en que ya no nos basábamos, la humanidad ya no se basaba en la palabra de Dios, sino que ahora en las cosas que se habían inventado. Muy bien. Pero una vez, hermanos, que ya estaba todo de esa manera, Dios escogió un hombre en aquellos tiempos. Escogió a un hombre, hermanos, que se llamó Martín Lutero. Y hizo, hermanos, prácticamente una revolución espiritual. Porque cuando encontró verdaderamente la palabra de Dios, hermanos, entonces él se propuso anunciar esta palabra que ya se había cerrado, que según se dice, hermanos, en la historia de la iglesia, que se cerró por 1000 años. Y él quiso entonces, hermanos, que esa palabra que se había cerrado, esa es la que se tenía que predicar y esa es la que se tenía que hablar. Bien, después que él comenzó eso, trataron de callarlo, trataron de que ya no siguiera hablando, pero como era un enviado de Dios, entonces Dios movió todo lo necesario para que este hombre siguiera adelante y al fin, hermanos, su idea, lo que él tenía en mente, salió a flote y empezó esa transformación. Muy bien, hermanos, entonces ahora, ser hijo de Dios, hermanos, quiere decir que ya somos salvos. Ser hijo de Dios, porque no puede ser una persona hijo de Dios y estar perdido. Entonces, cuando nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, es porque ya somos salvos. Muy bien. Pasar, hermanos, de muerte a vida, quiere decir que ya somos salvos. ¿Por qué? Porque si estábamos muertos o separados de Dios y un día nos unimos a Él por haber creído en su Hijo Jesucristo, entonces, hermanos, también eso quiere decir que ya somos salvos.
pasar de muerte a vida. Y también creer en Cristo es lo mismo, hermanos. Por lo tanto, de estas tres cosas que les estoy mencionando, cuando nosotros, si ya nos consideramos hijos de Dios, considérense salvos. Si ya nosotros hemos pasado de muerte a vida, de acuerdo como dice la palabra, somos salvos. Y si ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces que nuestra seguridad, hermanos, esté en que ya somos salvos. Ahora, ¿qué nos corresponde? Cuidar la salvación, como nos dice el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de los Filipenses y también, hermanos, en el libro de los Hebreos. Muy bien. Pero les voy a mostrar a ustedes, hermanos, a personas que ya habían sido salvos y que habían hecho muchas cosas en el nombre de Cristo. Pero probablemente, hermanos, estas personas pensaron que ya todo estaba ganado. A lo mejor también pensaron, como muchos están pensando en este tiempo, que si ya soy salvo, no tengo que preocuparme ya por nada. Y probablemente pensaron así estas gentes. Y entonces, después de haber sido buenos servidores de parte para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, entonces resulta que cuando ya se trató en el momento indicado de ya presentarse directamente con el Señor Jesucristo, hermanos, para esa salvación se hiciera efectiva en ellos, poderoso Señor. Entonces, hermanos, resulta de que no estaba bien eso. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 y en los versos 22 y 23. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 y en los versos 22 y 23. Estas personas, por lo que yo leo, hermanos, ahí ya eran salvas. ¿Qué pasó con ellos? Probablemente se descuidaron, no cuidaron su salvación. Y cuando ya llegaron con Cristo para que caminaran con Él y entraran al reino de los cielos, el Señor Jesucristo resulta que les dice que no los conocía. Mateo capítulo 7, en los versos 22 y 23, dice de esta manera, hermanos, gloria a nuestro Dios. Dice así, palabras de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué pasó con estas personas, hermanos? ¿Quién puede hacer milagros por sí solo? ¿O en el nombre de otra persona? No, hermanos. Esos milagros, porque ellos mismos lo confesaban y decían, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Probablemente eran muy buenos predicadores. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Sí, correcto, sí lo hicieron. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, hermanos. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Y entonces les declararé, dice Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo está eso? A ver, hermanos, piensen ustedes cómo está esta situación. Cuando hacían los milagros, cuando predicaban, cuando echaban fuera demonios y todas esas cosas, seguritito, hermanos, que el Señor estaba con ellos, que el Espíritu Santo lo tenían en su corazón y que por lo tanto la salvación la tenían, hermanos, en sus manos. Pero cuando ya se llega el momento, hermanos, de presentarse con el Señor, le dicen, Él ya no los quiere recibir y le recuerdan lo que han hecho por Él, hermanos, le recuerdan lo que han hecho por Él. Y dice que entonces predicaron en su nombre, profetizaron en su nombre y en su nombre echaron fuera demonios. Sí, el Señor Jesucristo da por hecho que sí, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declara, nunca los conocí. Bueno, apártense de mí, hacedores de maldad.
Entonces, hermanos, pensamos nosotros, pienso yo, y se los transmito a ustedes, hermanos. Es importante entonces que si, como les acabo de decir, hermanos, cuando comenzamos la plática, les acabo de decir y les digo, ¿soy hijo de Dios? Ah, entonces soy salvo, hermano. ¿Ya pasé de muerte a vida? Sí. Ah, entonces soy salvo. ¿Creo en Cristo? Sí. Ah, entonces soy salvo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con estos personajes o estas personas cuando ya se presentan con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo los desecha? Y les recuerdan, le dicen lo que hicieron por Él. Y Cristo les hubiera dicho, no, no lo hicieron en mi nombre o algo así, sino que da por hecho, pero algo les pasó de tal manera que dice, no los conozco, no los conozco. Hermanos, es cuando ustedes y yo nos tenemos que pensar que la salvación que nos ganó Cristo en la cruz del Calvario y luego nos las dio gratuitamente, hermanos, la tenemos que cuidar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aclara y nos dice que cuidemos, hermanos, nuestra salvación con temor y con temblor, con mucho cuidado, hermanos. Y nos vuelve a decir en el libro de los Hebreos que cómo vamos a escaparnos, hermanos, del castigo eterno si tenemos en poco una salvación tan grande. El cual, hermanos, el Señor Jesucristo primero la ganó, hermanos, para nosotros en la cruz del Calvario. Y luego a todos los que creían en Él. Y el Padre dijo, a todos los que crean en mi Hijo Jesucristo, les doy la oportunidad, les doy la potestad de que sean mis hijos. Ya no nada más mis criaturas, sino ahora mis hijos. Muy bien, entonces esto quiere decir, hermanos, que somos salvos. Por esa razón es importante para mí que ustedes estén atentos a esta situación, hermanos, para que no nos vaya a suceder esto, que andamos pensando que ya somos salvos y que podemos hacer cualquier cosa. Probablemente hasta dejaron el ministerio, porque hicieron en el nombre de Cristo muchas cosas, pero a lo mejor ya lo habían dejado y dijeron es suficiente. Como muchos hermanos en este tiempo y en nuestra iglesia ya trabajaron y piensan, hermanos, que con eso que ya trabajaron es suficiente. No, esto es, hermanos, hasta que Dios nos quite la vida, tenemos que estar en el camino del Señor, trabajando para su obra en lo que podamos. Y se los digo, hermanos, se los digo para que ustedes no estén pensando que se llegó el tiempo de descansar. No, hermanos, no se llegó el tiempo de descansar. Se llega el tiempo, continuamos en el tiempo de trabajar para la obra de nuestro Dios. Y eso pasó con estas gentes. Bueno, hermanos, tómenlo en cuenta. Muy bien. Después de eso, hermanos, vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 5. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versos del 1 al 5. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en los versos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en los versos del 1 al 5. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le está diciendo el Señor Jesucristo al apóstol Juan, que le escriba al ángel de la iglesia. ¿Cuál es el ángel de la iglesia en Éfeso, hermanos? Es el pastor. Ese es el ángel que Dios puso ahí para que cuide ese rebaño. Y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros, eso que vio Juan, de los 7 candeleros, hermanos, dice esto. O sea que lleva un mensaje de parte de Cristo para el ángel de la iglesia, para el que cuida la iglesia en Éfeso. Dice esto. Y empieza. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado
a los que se dicen apóstoles y no lo son, los has descubierto, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, porque este camino, hermanos, es de sufrimiento, es de espinas, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Todo eso le tiene que decir Juan al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia de Éfeso. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dijo Cristo, y no has desmayado, sigues adelante. Y en muchas ocasiones los trabajos te hacen caer, pero te levantas y sigues adelante. En el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, probablemente el pastor de Éfeso, hermanos, seguía predicando. Probablemente, hermanos, seguía visitando. Probablemente iba a orar por los enfermos. Probablemente sí, hermanos. Pero el asunto es, hermanos, que en muchas ocasiones ya no lo hacemos con el amor que lo tenemos que hacer. Y pensamos nosotros, hermanos, que esa es una carga que nos puso Dios y que la llevamos porque nos las puso, pues ni modo, lo tengo que hacer. No, así no quiere Cristo, hermanos. Así no quiere. Quiere que nosotros el trabajo que Él nos encomendó, que lo hagamos con amor. Porque si lo hacemos, hermanos, y lo hacemos de mala gana, o lo hacemos quejándonos, hermanos, entonces Él dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso, hermanos, no es para los pastores nada más. Es para todos los hermanos que tenemos que trabajar en la iglesia del Señor. Y por favor, hermanos, ahorita ustedes que me están oyendo y que me están viendo, piensen, si ustedes tienen un trabajo, por muy insignificante que le parezca a la demás gente, pero si ese trabajo nos lo dio Dios, lo tenemos que hacer con amor, con alegría, con gusto, no quejándonos, porque entonces no va a servir para nada ese trabajo, hermanos. Porque el trabajo que nosotros tengamos que presentar a nuestro Dios debe ser un trabajo que hicimos con amor, hermanos. Y por eso le dice, has hecho muchas cosas y qué bien que las hiciste, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, y cuando estamos en la obra del Señor en el primer amor, ay hermanos, todo queremos hacer nosotros, a todo tenemos tiempo para eso, y bueno, en fin, muchas cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, hermanos, porque el trabajo es arduo, y 1 año, y 2 años, y 3 años, y 10 años, y no sé cuántos años más, hermanos, y parece que se nos olvida para quién estamos trabajando, y parece, hermanos, como que decimos, eso ya lo sé hacer, ahorita no hay necesidad ya que le pida yo ayuda a Dios, yo ahorita lo voy a hacer, ya lo sé hacer. No, siempre tenemos que depender de nuestro Dios, hermanos. Y trabajo que vayamos a hacer, le tenemos que decir en tu nombre. Y ayúdame, Señor, porque este trabajo es tan importante como el primero que hice cuando comencé mi ministerio. Hermanos, acuérdense de eso. Porque el Señor al ángel de la iglesia de Éfeso le dice, has dejado tu primer amor y eso tengo contra ti. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una iglesia, hermanos. Éfeso es una iglesia. Pero de acuerdo a lo que le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Entonces ahora va directamente para el ángel de la iglesia, que es el pastor. Y por lógica, hermanos, para todos los que han recibido un trabajo de parte de Dios, lo tenemos que hacer con alegría, con entusiasmo, porque si no, vamos perdiendo el amor al trabajo, hermanos. Y al ratito, ya no lo hacemos con amor. Y cuando ya nos presentemos, hermanos, dispuestos para irnos al reino de los cielos, ¿y quiénes son ustedes? Ay, Señor, ¿ya no te acuerdas de nosotros?
Pues si yo predicaba, pues si yo visitaba, pues si yo hacía esto y yo hacía lo otro. No te conozco. Qué casualidad que hiciste muchas cosas y no te conozco. Así es que, como no te conozco, por favor, hazte un ladito porque voy a pasar. Y voy a pasar con todos los que llevo aquí. Hermanos, y eso no debe de ser. Cuando nosotros hayamos hecho el trabajo que nos encomendó y lo hayamos hecho, hermanos, con alegría, con gusto, con amor, entonces es el trabajo que vale. Porque acuérdense que cuando le pasó a entregar a unas personas determinado trabajo y se fue, pero regresó y los llamó y les dijo, vengo a ver cómo van lo que te entregué. Ah, sí, señor, sí, ahorita. Me entregaste 5 talentos y te entrego 10. Me gané 5 talentos. Ah, qué bien. Pero oigan lo que le dice. Bien, buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ajá. Entonces, hermanos, el trabajo que hacemos cuando nos presentemos ante Cristo, nunca nos va a decir, ay, trabajaste muchísimo, mira nomás, pobrecito de ti, y ya me acuerdo cuando ya no podías. No, no. El trabajo que hacemos, por mucho que nos parezca importante, siempre nos va a decir el Señor, en lo poquito me fuiste fiel y yo te voy a poner en lo mucho. Vamos a aprendernos eso, hermano. Muy bien. Eso es entonces lo que hablamos y se le da la advertencia a la iglesia y al ángel de la iglesia, que es el pastor en Éfeso. Muy bien. Después de eso, hermanos, vamos a ver la advertencia a la mayoría de la gente de la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 3, en los versos del 1 al 5 también. En Apocalipsis capítulo 3 y en los versos del 1 al 5. Y dice así, de la misma manera, hermanos. Está hablando con Juan, le está dictando lo que tiene que hacer. Muy bien. Escribe también, o escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escríbele, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ajá. Y ahí comienza otra vez. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero óyeme bien, y estás muerto, estás separado de mí. La muerte es separación. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ah, ya las cuidó, yo creo que bien, hermanos, y no han manchado sus vestiduras, porque las iglesias, hermanos, en este tiempo se están contaminando completamente. Y el pastor, como decimos los mexicanos, y el pastor, bien, gracias, está bien, está bien. No, el pastor tiene que estar vigilando a su rebaño. El pastor les tiene que estar diciendo, aunque los moleste. Ah, qué bien molesta este hermano, de veras. Sí, hermanos, pero ese es el trabajo. Y entonces, hermanos, esto es lo que le escribe a Sardis. Acuérdate pues de dónde has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muy bien. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Parece, hermanos, que una iglesia
hermanos, ya se desbalagó. Ay, miren a la hermana cómo anda. ¿Quién es el pastor de esa iglesia? Ah, es el hermano fulano. Miren nada más cómo anda su iglesia. No, hombre, esto y aquello y lo otro. Y el pastor, otra vez. Bien, gracias, hermano, gracias. ¿Me lo saluda? Sí, hermano, yo le llevo su saludo, ¿cómo no? No se trata de eso, hermano. Se trata, hermanos, de que nosotros hagamos el trabajo que nos encomendó, aunque la gente ya no nos quiera. Porque habemos muchos pastores que llegamos a determinada iglesia y queremos que la gente nos reciba con aplausos. No, no es así, hermanos. Cuando leemos, hermanos, a los profetas, cuando leemos, hermanos, a un mensajero que mandó Dios a dar un mensaje, llega, ay, ya vino siempre nos viene a decir malas cosas. A ver, ¿qué pasa ahora? Vengo de parte de Dios. Ajá. ¿Qué cosa pasa? Pues dice Dios que no andas bien, que te falta esto y que te falta esto y que te falta más. Y me mandó a decirte, porque antes, hermanos, se cree que los profetas oían el mensaje de Dios acá. Ajá. No lo leían en la Biblia, no había Biblia. Entonces recibían el mensaje aquí y iban allá y comenzaban diciendo, así dice Jehová. Así dice Jehová. Y le soltaban el mensaje, hermanos. Y después de eso, con permiso, yo ya me voy. Cumplió ya con su mensaje. Y no, hermanos, ahora las cosas han cambiado. En muchas ocasiones he oído a otros hermanos por ahí que el apóstol Pablo, cuando andaba, hermanos, en su camino, en su misión que el Señor le dio el Señor, llegaba a determinado lugar. Nomás es una ilustración. Y decía a la gente, oye, ¿cómo está la cárcel aquí? ¿A dónde está? Pues está por allá y así. ¿Y cómo es la cárcel? No, hombre, los separos son tremendos. No, allí en la cárcel, ni modo. Porque ya sabía Pablo casi que por andar hablando y andar diciendo, iba a ir a dar a la cárcel. Pero qué distinto ahora, hermanos. Y hasta podía yo decir qué maravilloso. Llegamos nosotros a una ciudad, hermanos, a otro lado donde no está nuestra iglesia, y ¿saben cómo le preguntamos a los hermanos o a la gente de por ahí? Oye, es primera vez que vengo aquí, ¿no sabes dónde está un hotel? Ah, ahora vamos a parar al hotel. Cuando el apóstol Pablo, por andar predicando, iba a parar a la cárcel, pero nosotros vamos a buscar el mejor hotel. No, pues este está muy mal. No hay otro mejor. Sí, allá, bueno, vámonos allá. Hermanos, ¿dónde está entonces lo que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz cuando dice el Señor Jesucristo? Todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y siga conmigo. ¿Cómo estamos, hermanos? Es importante entonces, hermanos, que veamos que estamos trabajando para la obra del Señor porque Él nos salvó. ¿Y para qué nos salvó? Para que trabajemos en su obra, hermanos, para que llevemos el mensaje a la demás gente, hermanos, y que no se nos olvide eso. Dice entonces en el 4, pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hay hermanos fieles, hermanos, No crean que toda la iglesia ya se la llevó el río. No, hermanos, hay personas, hermanos, que no han manchado sus vestiduras, a pesar de toda la contaminación que hay, no han manchado sus vestiduras. Y ya andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Amén. Bueno, en el 5 dice, el que venciere, el que andare en vestiduras blancas, a pesar de toda la contaminación que hay, hermanos, aunque andare, hermanos, en vestiduras blancas, sus vestiduras blancas se van a conservar porque anda y camina, hermanos, en el nombre del Señor. Anda venciendo todas las adversidades que le presenta el diablo, las pasa y sigue adelante con sus vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, ¿qué quiere decir, hermanos? Que ya estábamos apuntados en el libro de la vida. Ya éramos salvos, hermanos.
pero porque pues, empezamos a descuidar, pues, empezamos a contaminar con las demás iglesias. Ay, mira tu iglesia, no, hombre, fui a tu iglesia y no, ahí los hermanos paran y cantan. Se sientan, vuelven a pararse y otro canto. No, ven a ver aquí, ven a ver a mi iglesia, te invito a mi iglesia. Uy, no, así aquí está re bonito, allá saltan, allá brincan, allá danzan, allá quién sabe qué, aplauden para Cristo. Oh, no, 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 esto es una maravilla, decimos nosotros. Hermanos, tenemos que ver qué cosa dice la palabra, hermanos. Esa es la adoración que le gusta a nuestro Dios. Tenemos que ver qué dice la palabra y tenemos que hacer como dice la palabra, hermanos. Y entonces, cuando todo esto termine, hermanos, y cuando sea el momento en que tengamos que presentarnos ante Cristo, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí nos apuntó. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tenemos que ver nosotros, hermanos. Ya les dije. Es verdad que aquí le va directamente al pastor, pero todos tenemos que entregar del trabajo que nos encomendó el fruto que produció nuestro trabajo. Y lo tenemos que presentar delante de nuestro Dios, hermanos. Y entonces, cuando nosotros con nuestras vestiduras blancas, cuando nosotros, hermanos, con el trabajo, con el fruto en nuestras manos, y acuérdense bien, para el Señor, sí está bien, hermanos, que llevemos muchas cosas, pero que lo hagamos de acuerdo como Él quiere y como Él manda. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es el que está hablando aquí, dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Pudo librarse, pudo caminar en medio de tantos obstáculos que había, cumpliendo la palabra de nuestro Señor, de nuestro Cristo. Y entonces, no borraré su nombre del libro de la vida, porque ya nos apuntó y no lo va a borrar. Y va a confesar nuestro nombre delante de Dios Padre y delante de todos los ángeles que hay en el cielo, hermanos. Fíjense bien. Pero las personas que no sé qué tipo de Biblia estén estudiando, hermanos, no sé qué tipo de Biblia estén estudiando, dicen que la salvación no se puede perder. Hagamos lo que hagamos, hermanos. Entonces, todo esto que dice aquí, ¿dónde lo ponemos? Y me da curiosidad, hermanos, porque son predicadores, ¿cómo se puede decir? Que tienen un ministerio grande en la predicación. Pero ¿qué pasa con estos hermanos? Si ustedes consideran, hermanos, que lo que les estoy diciendo es verdadero, por favor, hermanos, pónganle atención y dedíquense al trabajo que Dios les encomendó. Nos va a dar tiempo, hermanos, para dormir. Nos va a dar tiempo para ir a nuestro trabajo secular. Nos va a dar tiempo para ir a nuestra escuela cuando somos jóvenes. Nos va a dar tiempo para todo, pero tenemos que tener también un tiempo para trabajar por su obra, hermanos. Porque precisamente para eso nos llamó. Y nos llamó con todas nuestras ocupaciones que teníamos. Porque no fue a traer a un perezoso que estaba por allá abriendo la boca a las 12, 1 de la tarde. No, fue con personas que estaban trabajando. Por lo menos a los que él llamó, siempre los encontró trabajando y de esos trabajos los llamó. Muy bien. Eso es entonces, hermanos, lo que yo quiero que ustedes, hermanos, se den cuenta. Quiero decirles, hermanos, quiero decirles que estas advertencias que estoy diciendo para que ustedes no vayan a perder su salvación, se van a hacer efectivas cuando nosotros nos presentemos ante nuestro Señor Jesucristo. Ya sea para que nos diga, venid bendito de mi Padre, poseed el reino que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, o para que nos deseche, hermanos. Muy bien, vamos a ver otra advertencia, hermanos. Esta advertencia es para toda la gente cristiana del mundo. Esto fue directamente para los pastores, para los ángeles de las iglesias. Pero esta advertencia a toda la gente cristiana del mundo. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 22.
Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipsis. Y en los versos, en el verso 16, capítulo 22 y en el verso 16. Usen sus Biblias, hermanos, porque allá en la casa las tienen guardadas y pues ya que las trajeron aquí, pues úsenlas. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 16. Y dice así el verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es para todos. En las iglesias. A la de San Rafael también, hermanos. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Es Cristo entonces, hermanos. La estrella resplandeciente de la mañana. Muy bien. Nos pasamos al verso 18 y dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, oiga bien por favor, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Oigan bien, hermanos, ya estaba apuntado en el libro de la vida. Pero si empieza con una cosa y con otra, tratando de modificar, porque en una ocasión me han dicho algunas personas, es que la Biblia ya está muy anticuada, ya está muy pasada de moda, hay que modernizarla. Bueno, si quieren modernizarla. Y de la santa ciudad, Dios quitará su parte del libro de la vida, ya estaba apuntado, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, nuestro nombre ya estaba apuntado, ya éramos salvos. Y como les dije al principio, hermanos, si nosotros, hermanos, creemos, nosotros creemos en nuestro Dios, ya somos salvos, hermanos. Si nosotros, hermanos, nos consideramos hijos de Dios, ya somos salvos. Si nosotros ya pasamos de muerte a vida, ya somos salvos. Si nosotros, hermanos, ya creímos en nuestro Señor Jesucristo, ya somos salvos. Puedo decir, y pueden decir ustedes, yo soy salvo, delante de quien sea. ¿Por qué, hermanos? Porque un día usted estaba muerto y de muerte pasó a vida y a vida eterna. Es usted salvo. Entonces, antes usted no era hijo de Dios, pero ahora lo es por haber creído en su Hijo Jesucristo. Entonces, ya soy salvo. Y así sucesivamente, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, la advertencia es ahora para toda la gente cristiana de este mundo. Y entonces acuérdense bien, hermanos. ¿Quién es el que manda el mensaje? Dice en el verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel, he enviado a la persona para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el 18 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, a todos. Si alguno añadiere a estas cosas, esto es para todos, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, ¿sí eran salvos? Sí, porque ya estaban apuntados allá, pero empezaron a tratar de modificar y esto y el otro. Hermanos, hace algunos años, no me recuerdo cuántos, se hizo un seminario en Cuernavaca. Y entonces fuimos, se hizo la invitación para todos, y fuimos, y se hizo, hermanos, en una casa que tenía un hermano.
Ella ya preparó todo y fuimos todos los que teníamos que ir y allí estuvimos, hermanos. Los que nos fueron a dar las explicaciones, las conferencias y todo lo que nos dieron, fueron los que están trabajando en sociedad bíblica. Ajá. Y entonces, hermanos, allá nos dijeron esto que yo me aprendí muy bien. Y nos dijeron que nosotros, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos, hermanos, que estudiar las Biblias, hermanos, que se editaron en 1909. Y después de eso, hermanos, tenemos que estudiar las Biblias que se editaron en 1960. Y nos dijeron así, hermanos, todas las Biblias que son antes de 1909 tienen el lenguaje más exacto y más correcto, pero no las vamos a poder entender. Por eso estamos recomendando que estudien la 1909. Y después de eso, para acá, estudien la que se editó en 1960, porque después de 1960 ya se escribieron otras Biblias, hermanos, con otro tipo de lenguaje. Dice, y entonces ahora no lo van a entender tan bien porque ya lo modernizaron mucho. De estas dos cosas, de 1909 y de 1960, es los que ustedes deben de estudiar, hermanos. Y yo se los comunico siempre a muchos. Pero nos encontramos a veces con alguna Biblia cuando andamos visitando y dice, esta Biblia no dice igual, no dice igual. Ah, no, es de 1985. Hermanos, ustedes ahorita tomen nota de esto. Van a comprar una Biblia, hermanos. Antes yo traía las Biblias. Van a comprar una Biblia, pidan una 1909. Van a comprar una Biblia, pidan una Biblia 1960, hermanos. Y ahí está la situación a donde nosotros podemos entender el lenguaje de 1909 y el lenguaje de 1960. Y si en algunas cosas hay alguna variación, la comparamos la 909 con 1960, nos saca de nuestra duda y seguimos adelante, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, esta advertencia es para toda la gente cristiana de este mundo ahora, hermanos. Bueno, así es de que entonces, hermanos, se los vuelvo a repetir. En el 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel, o sea que ya andan por ahí las personas, los hermanos, los pastores o las personas, para que den testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es Cristo el que manda a esas personas. Y en el 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hasta en este libro de Apocalipsis todavía existe, hermanos. ¿Cómo le podríamos llamar? Todavía existe. Si nos descuidamos, no sé si pueda yo decir la oportunidad. No, yo creo que la oportunidad no. El riesgo, hermanos, de perder nuestra salvación. Por favor, hermanos, yo quiero, hermanos, a ustedes, a todos los que me oyen ahorita y me están viendo, les quiero decir, hermanos, vamos a ponerle cuidado a nuestra salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, a mí, hermanos, Dios me dijo, vas a ser el pastor de la iglesia de San Rafael. ¿Cuál iglesia? No había nada, hermanos, no había nada, pero iba yo a ser el pastor de la iglesia. Bueno, pues yo me lancé a ver cuándo tenemos nuestro templo. Y empezamos a juntar gente para que formara la iglesia. Y después que creo, no sé si de 14 o de 12 años, vinieron unos hermanos, nos donaron el terreno, hermanos, y ahí está ya ahora el templo.
Y la iglesia, hermanos, que somos nosotros, empezó, hermanos, a crecer, empezó a conocer gente, le empezamos a hablar y se hizo ya una iglesia, fue reconocida como iglesia y allí está. Y yo les pido a toda esa gente, hermanos, que confíen en mí. ¿Por qué? Porque yo soy el encargado, hermanos. Yo soy el encargado y tengo que dar cuenta de cada uno de ustedes. Ajá. A veces a nosotros como pastores los apuntamos en una libreta y a veces, como sucede en muchas, perdí la libreta. Pues hermanos, también a lo mejor perdí la libreta. Pero hermanos, su nombre de ustedes ya está apuntado en el libro de la vida si son salvos. ¿Eh? Y ahí ya no hay pierde. Allá el ángel que está apuntando no pierde la libreta. El pastor que aquí la descuida por ahí pierde la libreta. Bueno, hermanos, entonces yo les pido a ustedes, a todos ustedes, hermanos, hermanos, crean lo que les digo. Crean lo que les digo, hermanos. Crean lo que les digo, porque todo lo que yo les hablo, lo hablo de la que está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Y por eso vengo, y con seguridad se los digo, hermanos. Como no tengo yo títulos en mi preparación teológica, porque no tengo preparación teológica, hermanos, entonces solamente lo que me respalda a mí es la palabra que hablo y el Espíritu Santo que les dice en sus corazones si es palabra de Dios o es algo que yo me saqué de la manga, como estas personas que ya sacan una palomita y que desprestigitadores o algo así se llaman, hermanos. Pero yo les pido, hermanos, confíen en lo que yo les digo, es palabra de Dios, hermanos. Confíenle ustedes. Y no importa, hermanos, si no está el título, hermanos, si no está, no me apuntaron allá donde otros hermanos han estudiado, está bien. Pero tengan la plena seguridad que todo lo que estoy hablando es palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Quiero que leamos un pasaje, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el verso 12. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el verso 12. Y dice así, hermanos, oigan bien en el verso 12. Dice así: cuando no aceptaron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, y lo crucificaron y lo mataron, hermanos, entonces se escribió esta palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, hermanos, si ustedes creen firmemente en Cristo, entonces se les da potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y pueden decir con seguridad, hermanos, a donde quiera que ustedes estén, pueden decir con seguridad: yo soy hijo de Dios. Y si alguien le pregunta, ¿por qué crees que eres hijo de Dios? Porque he aceptado a Cristo como mi Salvador. Y aquí está diciendo: a todos los que reciban a su Hijo Jesucristo, a los que creen en el nombre de su Hijo Jesucristo, se les da la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, y lo podemos decir con seguridad a donde quiera que sea, hermanos. Muy bien. Después de eso, hermanos, vamos a ver otro pasaje. También en San Juan, capítulo 5, verso 24. San Juan, capítulo 5, verso 24. Y dice de esta manera, hermanos, en San Juan, capítulo 5 y en el verso 24. Dice de esta manera. Dice, amén, hermanos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, son palabras de Cristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna, hermanos, y no vendrá condenación,
mas ha pasado. Ese día, hermanos, que creyó, ha pasado de muerte a vida. ¿Mm? Y si usted ha pasado de muerte a vida, entonces usted es salvo, hermano, porque pasó de muerte a vida. ¿Mm? Eso dice. Otro pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, en el verso 31. Y dice la palabra de Dios así, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y en el verso 31. Dice de esta manera. Verso 31. Dice así, hermanos. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, el policía o el carcelero, como lo nombra el libro de los Hechos, hermanos, había dado tormento a los apóstoles y les metió a la celda más segura. Pero entonces, por la noche, cuando ellos estaban cantando, entonces, hermanos, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, se abrieron las puertas cuando estaban cantando, los candados se abrieron, se cayeron las cadenas y quedaron libres. Y el carcelero, hermanos, cuando vio que estaba abierta la cárcel, dijo, no me queda otra cosa más que me van a cortar la cabeza. Antes de que me la corten, yo solito me mato. Sacó su espada, la puso en el suelo, se iba a dejar caer sobre su espada cuando le grita el apóstol Pablo desde adentro, no te hagas nada, aquí estamos todos. Y va a ver y efectivamente ahí estaban todos. Y entonces le dice el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que entonces, hermano, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted entonces ahora es salvo y lo puede confesar a donde quiera, porque usted si creyó de todo corazón, su nombre fue apuntado en el libro de la vida, hermano, y allá usted va a decir, aquí estoy presente, cuando allá se pase lista. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es que entonces, hermanos, Cristo pide que confíen, hermanos, en Él. Y ahora yo quiero, hermanos, puesto que vengo en representación de Cristo y vengo en el nombre de Cristo a predicar y soy pastor solo porque Dios lo quiso, hermanos. Yo nunca pensé en esto, pero soy pastor solo porque Dios lo quiso y ahora lo hago con gusto, hermanos. Y yo les pido ahora, hermanos, que ustedes confíen en mí, hermanos. Confíen en mí. Palabra que nunca trataré de engañarlos, llevarlos por otro camino, más que en el camino que es Cristo Jesús, que Él es la verdad, es la vida y es el camino. Muy bien. Entonces, hermanos, les pido eso. Confíen, hermanos. No soy el gran hombre. ¿Hasta dónde creen que me conozcan la gente? Hermano, a lo mejor me conocen en Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, a lo mejor en Ameca y no todos, en Miraflores puede ser, hermanos, pero no es importante eso. Lo importante es que aquí el reconocimiento me lo ha dado Dios y toda la gente, hermanos, que me conoce. Una vez fuimos a hacer unas compras por allá con algunos hermanos y yo, y entonces un joven que estaba por ahí escribiendo le dijo a la muchacha que nos atendía, le dice, de todos los pastores del rumbo, ahora el más de experiencia o el más anciano, no me acuerdo cómo dijo, dice, es el hermano perfecto. ¿Y quién es ese? Dijo la muchacha, porque ella no me conocía. Dice, el que estabas tratando ahí, que le estabas vendiendo las cosas, ese es. Dice, ¿y por qué no lo saludaste? Bueno, ya fue otra cosa. Pero hermanos, entonces, hasta donde me conozcan, aquí estoy, hermanos. Aquí estoy. Y no tengo por qué negar, ¿eres pastor? Sí, soy pastor. ¿Eres predicador? Sí, soy predicador. Así están las cosas. Y yo pido, hermanos, entonces, en el nombre del Señor, que confíen, hermanos,
que confíen en mí hoy. Hoy que andan muchas cosas por ahí sueltas, hermanos, inventos de muchas otras personas que también se dicen pastores, hermanos, pero que andan inventando otras cosas fuera de la Biblia, diferentes a las ideas y diferentes a las personas de los verdaderos cristianos. El problema, vamos a verlo, hermanos, el problema de los Gálatas, este problema no es de apenas, este problema tiene muchísimo tiempo, hermanos, en cuando las gentes dejan la palabra de Dios y empiezan a inventar cosas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 en los versos 6 al 16. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Gálatas capítulo 1, en los versos 6 al 16. Oigan ustedes, hermanos, yo lo leo. Dice así la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 1, en los versos 6 al 16. Dice, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, una iglesia que él fundó, era una iglesia conflictiva, pero ahí estuvo el apóstol Pablo, hermanos, predicando, señalando los errores y etcétera. Y dice así, estoy maravillado, estoy sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, como quieren las gentes que ahora haya. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol a los Gálatas, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba, era superior a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, ese es el apóstol Pablo. A pesar de todo lo que él conocía de la ley y todas esas cosas, en alguna ocasión dice, todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Hermanos, vuelvo a decir, les pido en el amor de Dios, hermanos, les pido en el amor de Dios. Si alguien les dice a ustedes, como siempre me lo han dicho, que soy una persona sin capacidad, créanlo, hermanos. Si alguien dice, hermanos, que soy una persona
que no tiene la inteligencia suficiente para guiar un pueblo, créanlo, hermanos, todo eso. Pero que me vayan a decir, o que les vayan a decir a ustedes, que yo ando inventando cosas para guiarlos por otro camino, no, hermanos, no, porque el único fundamento que yo tengo es la palabra de Dios, hermanos. Por lo tanto, hermanos, yo les llamo a ustedes, hermanos, a la oración, para que nosotros, todos nosotros, hermanos, nos pongamos en las manos del Señor. Cuando comenzamos esta iglesia, hace 45 años, hermanos, efectivamente, éramos un grupo tipo aquello. Pero ahora ya tenemos en la iglesia a profesionistas, hermanos. Ya no somos la gente que era antes, cuando comenzamos. Ya entre nosotros hay profesionistas, ya hay gente preparada, hermanos, y ya hay gente que también se está preparando en el instituto para que no digan las cosas que decían de mí. Pero eso lo sabe solamente el Señor. Y en este momento, hermanos, quiero que ustedes se lleven bien en la mente. ¿La salvación se puede perder? Sí, hermanos, sí se puede perder. Si nosotros nos descuidamos, hermanos, se puede perder. Pero si nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra, no tenemos por qué perderla, hermanos. Pero si nosotros nos queremos ir por otro camino y regresar, y la salvación va a estar ahí como un trofeo, no, hermanos. Cuando lleguemos a esa salvación ya no sabemos dónde la pusimos. ¿Dónde está esa salvación? ¿Quién sabe? Y entonces, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias. Quiero ustedes, hermanos. Hay mucho que hablar en esto, hermanos. Hay mucho que hablar. Pero yo quiero, hermanos, que con esto que les acabo de decir, ustedes confíen plenamente, y así como leímos en los pasajes, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, como dijo el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Porque ¿cómo escaparemos, hermanos, si despreciamos y descuidamos una salvación tan grande como la que nos compró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por nuestro Señor, nos fue confirmada por todos los que ya la oyeron? Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración. Hermanos, allá donde me están viendo, me están oyendo, si hay oportunidad de que ustedes se hinquen, hermanos, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque ahorita no estamos en el santuario, pero el Señor de todos modos ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él, hermanos, siempre cumple sus promesas. Vamos a hacerlo, hermanos, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, y que esto sea, hermanos, para que toda la gente que me oiga y que me ve, y que si alguno quiere, por alguna razón, preguntarme alguna cosa, pues creo que ya saben a dónde encontrarme. Vamos a ponernos así, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, para pedirte, divino Señor Dios, que a esta iglesia, la iglesia de San Rafael, divino Señor Dios Todopoderoso, del templo El Arca de Noé, Señor, seas con nosotros como lo has sido siempre, poderoso Dios. Más cosas, divino Señor, van a tratar de desviarnos, pero nosotros, divino Señor, a la luz de tu palabra, poderoso Dios, no vamos a perder la ruta, no vamos a perder la senda, no vamos a perder el camino, divino Señor, sino que vamos a seguir adelante, Señor, porque este es el único camino que nos lleva al cielo. Todos los demás caminos que ya se inventaron, divino Señor, esos en el momento indicado no van a servir para nada ni para nadie, divino Señor. Pero tú, divino Señor, lo dijiste con tus palabras textualmente y dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo creemos, divino Señor. Los apóstoles, cuando ya andaban predicando, divino Señor, Dios Todopoderoso, el apóstol Pedro pudo decir: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, más que solamente tú, Señor Jesucristo. Padre,
Pongo en tus santas y benditas manos a esta iglesia que me has encomendado, divino Señor. Voy a hacer todo lo posible, divino Señor Dios, porque las cosas que se están oyendo en esta modernización, divino Señor, de la doctrina, Padre Santo, no nos contaminen, y que nosotros sigamos firmes en la doctrina, divino Señor Dios, como está escrito, de los profetas, la que tú predicaste y la que siguen predicando tus apóstoles, divino Señor Dios Todopoderoso. Pongo en tus benditas manos a esta iglesia, el arca de Noé, Señor, Dios Todopoderoso, y a todos los hermanos o personas que me están viendo, que me están oyendo, también los pongo en tus santas y benditas manos, poderoso Padre, y te pido, divino Señor Dios, de esa salvación que nos has dado, que nos has comprado y que ya nos las entregaste a todos los que ya somos salvos, la tenemos que cuidar, porque así dice tu palabra, poderoso Dios. A los que todavía les vas a entregar la salvación, divino Señor Dios Todopoderoso, también cuando la reciban, la tienen que cuidar, como dice tu palabra. Señor del cielo, pongo en tus benditas manos esta iglesia, Padre Santo, y en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, vamos a seguir adelante, Señor, hasta que lleguemos, divino Señor, a la patria celestial. Gracias, Padre, por esta meditación de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y el Señor vaya con ustedes.